Ciudad Difusa. Bueno, sean bienvenidas y bienvenidos, ciudadanos y ciudadanas difusas. Estamos en una nueva conversación sobre temas de innovación y ciudad. En este caso vamos a hablar con alguien que me une en algunos principios y unos ideales muy profundos y un amor muy grande por la innovación y el emprendimiento. Y con Alejandro Pantoja de OpenBotChef, y vamos a hablar con él de varias cosas interesantes. Y lo primero que quería contarle es que, bueno, tú eres diseñador, Yo eso soy estuvo, y tiene un máster en educación superior en la Universidad del Desarrollo y otro en emprendimiento, innovación y emprendimiento tecnológico en la Pontificia Universidad Católica, además de una serie de cursos y diplomados en universidades como la Oxford, Chicago y Stanford, por decir algunas de las cosas con que se ha perfeccionado, y además la lista de perfeccionamiento que tiene Alejandro es muy larga. También por contarles que trabajó en el Centro de Innovación de Ciudades de la UDD, trabajó con la Universidad Mayor también, estuvo trabajando en temas de interacción digital y humana con robots, de eso vamos a hablar brevemente. Estuvo trabajando mucho tiempo en Future Drivers, también vamos a trabajar de eso, en cómo mirar cómo viene el futuro, algo que es muy interesante. Estuvo en temas de comunicaciones, porque estuvo en ADN un buen tiempo como panelista estable del Academia de Emprendimiento, creo que se llama el programa, Academia de ¿sí? Emprendedores. Sí. Academia de Emprendedores. Y bueno, estuvo en Faros CTI, un think tank. Igual cuando hablemos un poco de políticas públicas vamos a hablar seguramente de eso. Y claro, en OpenBotChef, ahí nos va a contar la historia. Entiendo que partió con el programa de Ingeniería 2030 yo tengo el gusto de conocer esa universidad cuando yo estuve unos años en la Católica, pero tenía muy buenos amigos en esa facultad, él se pasaba muy bien. Es muy entretenido y además tiene algunos edificios preciosos, digamos, los más antiguos. Así que bueno, sin más preámbulo, Alejandro, agradecerte la gentileza que has tenido de tomarte el tiempo de conversar con Ciudad Difusa. Y vamos a lo primero, digamos, tú empezaste con temas de interacción humano-robot, y es que, bueno, es uno de los temas de hoy día, digamos, no y seguramente unos temas de la forma de cómo producimos en los próximos años. Mira, específicamente es en diseño de interacción, ¿no? Humano-tecnología, en términos generales. Yo soy diseñador de formación, como bien dijiste tú, entonces, pero siempre me llevé el diseño al ámbito, en esa época era digital, multimedia. Ya estoy hablando de, yo Claro. entré a estudiar diseño en el año 98. Por lo tanto, la tecnología que estaba asociada al diseño era la multimedia. Entonces, trabajar en tema de los computadores, no existían los smartphones, entonces todas las aplicaciones eran años luz de eso. Y desde temprano empecé a programar y por lo tanto vinculaba el diseño con la programación y la multimedia y el diseño de interfaces, ¿no? Y eso se me dio muy fácil y me encaminó en el fondo hasta nuevo ámbito, nueva área asociada al diseño de interacción, desde las interfaces al diseño de interacción. Y en eso, bueno, participé en algo, siempre estuve trabajando sobre todo en diseño de interfaces para web, involucrando herramientas que estaban recién apareciendo. Era uno de los pocos que manejaba ciertas herramientas a nivel nacional, por lo tanto tenía pega como constante trabajando en el mundo web, en la web en ese minuto. Luego empieza a aparecer las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones y un mundo, un campo para el diseño muy relevante que era el diseño de interfaces para estas aplicaciones. Empieza a aparecer los conceptos de usabilidad y eso yo desde temprano estudiando en la Universidad de Chile empecé a meterme en esos temas. Por lo tanto, era como punta de lanza desde el punto de vista de todos los profesionales que estábamos metidos en el diseño en las áreas más de diseño de interacción. Y bueno, de ahí me fui metiendo en otros temas, más avanzado en el tiempo. eh, conocí bueno, hice clases, yo
partí haciendo clases desde antes de salir, hice clases hasta el 2020, o sea, casi 24 años, más de 20 años haciendo clases en Yo, pregrado. yo debo reconocer que esa cosa casi nunca lo digo, porque casi todos los que entrevisto son del mundo académico, entonces es como que lo doy por hecho, sí, es Claro, cierto, digamos. mucho tiempo y bueno, hacía clases en diseño, transmitía esto que estaba pasando, la relación del diseño con la tecnología, no desde el ámbito como tradicional, sino siempre tratar de empujarlo hacia nuevos campos. Y dentro de eso, bueno, conocí en algún minuto, mientras hacía clase, fui director de carrera en la Universidad del Desarrollo y Diseño Digital, justamente por esta cercanía que tenía sobre esto. Creé la carrera de diseño de interacción, llevé el diseño digital que estaba más bien en el ámbito de las pantallas de esto Eh, y los computadores para llevarlo a otro ámbito, un ámbito mucho más sistémico, mucho más amplio, más abierto. Y ahí conocí a unos emprendedores que se llaman Cima Robot y ahí me metí, los empecé a apoyar en el diseño de interacción humano-robot, también desde el punto de vista de las emociones. Y ahí fue una pega súper entretenida que a mí me gusta sistematizar todo esto, entonces quedó ahí un documento importante, escribimos un paper con otra académica experta en HCI. Así que eso ha sido como el ámbito. Antes de meterme en innovación y emprendimiento, mi expertise siempre fue diseño de interacción digital, diseño de interacción, tecnología, humano, entendiendo la capa de usuario con un sistema eh, que requiere de una interfaz para ser más fácil de usar, para poder se comprenda, ¿no es cierto?, cómo se comporta un sistema. Y hoy día, bueno, creo que es desde hace tiempo que era el futuro y hoy día está cada vez más claramente dibujado el espacio, el campo de acción para los diseñadores. Oye, qué importante eso de que ese tipo de experiencias se vayan sistematizando, digamos. Yo una de las cosas que le digo con quienes trabajo, digamos, incluso en el mundo privado, es que hay que sistematizar porque el aprendizaje, la única forma de llevarlo a la práctica es cuando una experiencia o una fórmula o una forma de enfrentar un problema se lleva a una formalización, digamos. Los papers son básicamente eso en muchos campos, digamos. Oye, ¿cómo llega desde el diseño de interacciones a investigar sobre el futuro? Porque hay mucha metodología y bueno, también hay gente que viene desde otros ámbitos no científicos a Sí. contarnos cómo es el futuro, pero ¿cómo llegas ¿cómo se llama? A mirar cómo diseñar ese futuro o cómo vislumbrar ese futuro? Siempre en el ímpetu de ir buscando dónde está la frontera del conocimiento de qué es lo que está pasando en el mundo. Me encontré con eso, sobre todo vinculado cuando era director de diseño de interacción en la Universidad del Desarrollo, en el fondo, el que ya pensaba, decía, no podemos seguir enseñando el diseño, la interacción con pantallas, porque la interacción de las personas va a ser con todo lo que le rodea, ¿no? Con las cosas, con los objetos, con los espacios. Y por lo tanto, el diseño de interacción tenía que repensarse, ¿ya? Y meternos en temas IoT, con toda esa parte tecnológica, más de hardware incluso, diseño de productos, interfaces físicas, ¿no? No la interfaz digital con botones planos, sino interfaces físicas que mejoraran la experiencia de la relación de las personas con la tecnología, cuando la tecnología ya es vestible, cuando la tecnología es interactuable, Caminable. caminable en espacio. Entonces, y dije, esta es la carrera que en esto se tiene que transformar diseño. Y eso es la carrera de diseño de interacción. Y eso me llevó a pensar que hoy día, si vamos a enseñar esto, hay que pensarlo en un fondo, ¿qué es lo que viene? ¿No? Porque una cosa es los wearables como dispositivos como este, ¿no? Un reloj, y otra es pensar con qué vamos a interactuar. Entonces, como yo hacía taller, además, taller de diseño,
llevaba a los estudiantes a pensar eso. ¿Cuáles son los objetos que vamos a tener en nuestro hogar? ¿Cuáles son los objetos que vamos a tener en la oficina? ¿Cuáles son los objetos que vamos a tener o con qué vamos a interactuar en un futuro? Para empezar a obligar a diseñar cosas que no vemos hoy día, o en ese minuto, No, no las estábamos viendo, pues se estaban proyectando también en otros lados, universidades o grandes laboratorios de investigación asociados a tecnología. Y por eso me metí el tema de futuro, porque dije aquí y empecé en taller a meter estos temas. Entonces, diseñábamos para escenarios futuros. Me metí mucho en metodología. Lógicamente, como diseñador, me acomodaban mucho más las claro. herramientas y metodologías del campo creativo, diseño especulativo, diseño de futuro, más que la perspectiva u otros ámbitos más pragmáticos, más prácticos, incluso Justo te iba cuando... a decir eso. ¿Qué relación le ves tú con la perspectiva que es como la más conocida de esas metodologías? Yo creo que son El todas enfoque. es el enfoque, los objetivos, y yo quiero, o sea, creo que la especulación para ciertos objetivos es sumamente necesaria. O sea, por ejemplo, si hubiésemos pensado en un proceso constituyente en que antes de escoger a alguien que escribiera una constitución, lo hubiésemos hecho como ciudadanos, como chilenos y chilenas, un ejercicio de cuál es el país que queremos en 30 años más, a lo mejor el proceso hubiese sido distinto, ¿no? Que haber imaginado, decir, este es el Chile que yo me imagino en el 2050, este es el Chile que yo me imagino en el 2100. Y eso habría, desde mi perspectiva, alimentado y enriquecido la discusión porque te pone una meta y Claro. define claramente qué valores o qué percepciones, qué visiones tenemos sobre el país hoy día y cómo las transferimos hacia el futuro. Y eso, por lo tanto, enriquece la reflexión sobre un proceso constituyente. Entonces, creo que eso no te lo da la perspectiva, ¿ya? O no te lo da estas herramientas mucho más, digamos, más lógicas, si le queremos decir de alguna manera. Yo creo que Iba todas a estas usar la herramientas expresión están para dura, pero objetos. no necesariamente es la expresión correcta, pero se entiende la idea, digamos. Es ¿Cachai? como, oye, eso me parece fascinante y ese espacio todavía lo sigue desarrollando. Eso, bueno, lo llevé más allá de que lo empecé a hacer en taller, no sé, el año 2015, 2014, por ahí estaba ya aplicando esto educando, formando diseñadores. Ya por ahí, por el año 2018, que renuncié a la universidad, armé una consultora y el foco de esa consultora era innovación con esta perspectiva futuro. Hice charlas, hice talleres para empresas, sobre el tema corporativo, mucho más, tratando de hacer evangelización sobre la importancia de la anticipación como un elemento estratégico de la innovación, ¿no? Es decir, las empresas, dado que el mundo cambia tan rápido, no pueden orientar su visión como compañía teniendo la cabeza siempre en el presente. Aunque haya innovación en el presente, vienen cosas, no puedo dejar de ver lo que puede llegar y venir, ¿no es cierto? Y perderme oportunidades o poner en riesgo a la compañía por no darme cuenta de cosas que podrían llegar a venir. Entonces eso es lo que yo quería meter el tema corporativo. Hicimos algunos talleres con la UDD también, uno grande que hicimos con Enel, donde invitamos a 100 expertos y expertas y hicimos talleres de futuro y se desarrollaron escenarios. Entonces, eso me metió fuertemente y ahora lo estamos trabajando también a nivel de universidad, como a nivel de la vicerrectoría. Yo vengo, después de defender la tesis, estoy como volviendo al campo laboral más de poco, digamos, porque la inserción no ha sido fácil, pero una cosa que yo hacía antes como era evangelizar en términos de la innovación es una decisión estratégica, no es solo arreglar el problema, como tenemos nuestro sistema todavía está muy vinculado a resolver problemas, y son problemas técnicos principalmente, pero es una apuesta estratégica de las empresas, las organizaciones, las universidades, y herramientas como esas son fundamentales porque la apuesta de la innovación, por eso es que nosotros todavía tenemos niveles que no, sobre todo en PyME,
porque la apuesta por la innovación implica una apuesta estratégica que supone que hay un norte más o menos claro, y para eso hay que mirar el futuro, digamos, tal Claro. como decís tú, que hay que levantar la mirada, hay que respirar un poquito, hay que darse el tiempo, cosa que es difícil en las empresas chilenas y en las pymes más todavía. Te quería llevar al tema, digamos, eh, de las universidades, porque tú has trabajado harto con universidades y has apoyado harto a las universidades en desarrollo de su propio ecosistema, y ahora estás eh, en OpenBox Chef, que hay que decirlo, digamos, a veces la gente no tiene, las universidades grandes, las escuelas, las facultades de ingeniería son como una universidad más, porque no sé, Sí. la U de cosas tiene como 4.000 alumnos o más, o 4.000 o 5.000 alumnos solo en ingeniería, entonces es una universidad completa. Y la Facultad de Ingeniería de la Chile, que está en Bochef, También. eh, es una Son universidad, 6.000, digamos. creo. 6.000, claro, entonces, y con una capacidad de investigación y asistencia técnica, digamos, ¿no? Y vinculación público-privada, digamos, un montón de cosas. Y eso un poco, entiendo que Ingeniería 2030, yo trabajé en Ciencia 2030 en un par de universidades, digamos, sobre todo en la de Conce, pero ingeniería era un poco eso, vincular la ingeniería con los temas de innovación y emprendimiento y con una mejor relación con el entorno. Eh, ¿Cómo es esa trayectoria que ha tenido la universidad? Primero, tuya personal, digamos, ¿cómo ha sido ese encuentro? Porque después de haber estado trabajando primero como académico, después como consultor y los últimos años como apoyando estos ecosistemas internos, esta relación de las universidades con la innovación y el emprendimiento. ¿Cómo ha sido su trayectoria personal? Y después hablamos un poco cómo es la Chile en particular, digamos. Sí, bueno, yo me metí en temas de emprendimiento primero, cuando te comentaba que era como uno de los pocos que estaba metido en temas de diseño de interfaces, en el momento en que el emprendimiento innovador era hacer aplicaciones, me llamaban a mí, ¿no? Entonces, o era asesor de emprendedores y emprendedoras que estaban haciendo aplicaciones en su minuto, entonces me llamaban para hacer charlas en temas de diseño de interfaces, diseño de interacción, como asesorando a emprendedores que lo que estaban haciendo era emprender con aplicaciones. Estamos hablando por ahí por el año 2010, ¿no? 2010, 2011. Eh, y luego, en algún minuto me hice la pregunta, ¿qué venía después del diseño? Como, ¿qué oportunidades hay para hacer más cosas? ¿Ya? Yo veía como que del diseño, yo estudié en la Chile, entonces en la Chile nos metieron en la cabeza como que es como poco más íbamos a cambiar el mundo. Entonces yo decía, haciendo folletos o haciendo logos no voy a cambiar el mundo. Como a mí me encanta hacer logos, lo hago como por hobby y soy muy bueno, mis logos están publicados en libros de España, Alemania, Chile, cuando hacía logos más constantemente. Pero ahí me dije, y me encontré con la innovación. ¿Ya? Me encontré fortuitamente con esto, que yo decía, ¿qué es innovación? Empecé a investigar, dije, ya, me tincó, me gustó esto. Entonces hice el magíster de innovación de la Católica. ¿Ya? Antes yo había hecho un magíster en docencia universitaria en la UDD, como para que las universidades me gustan como ecosistemas y el rol que juegan en un ecosistema nacional. Son relevantísimas para mí. Entonces, ese era el foco que me interesaba ver. Y me metí al tema de innovación y dije, ya, esto aquí es innovación y es emprendimiento en su minuto. Eh, entonces, bueno, yo de ahí me fui a la Universidad del Desarrollo a asumir la dirección de carrera. Entonces, estaba en este tema de lo que mencionaba al principio, de cómo llevar el diseño en su relación más completa y compleja con la tecnología. Y por otro, en un ecosistema que se estaba recién armando en la universidad, dije, oye, yo quiero participar de esto, ¿no? Tengo algo que decir, entonces participaba de las discusiones y el armado de ese ecosistema en la universidad. Participé desde el principio, entre ingeniería, entre negocio, la vicerrectoría de innovación y yo como un representante de diseño. Em, y armamos como que levantamos toda esta cuestión, empezó a andar y empezamos a detectar brechas, nos juntamos con ingeniería, armamos un proyecto en conjunto, la universidad me mandó a Stanford 3 veces
armar un proyecto y entender cómo funcionaban estos ecosistemas. Y bueno, armamos un laboratorio con tecnologías de punta en inteligencia, o sea, en inteligencia artificial, en robótica, en nuevos materiales, en, bueno, fabricación digital, tecnologías digitales, todo disponible porque lo que para nosotros como ingeniería y diseño decimos, ¿sabes qué? La innovación tiene que materializarse. Esto no es una cuestión como de reflexión, no, no, esto tiene que terminar en proyectos que se puedan probar, entonces, y prototipar. Entonces, en un espacio en el que llamamos de exploración tecnológica, para que tanto investigadores como investigadoras, académicos, estudiantes de pregrado y posgrado pudieran ir y jugar con la tecnología, probarla y prototipar, desarrollar proyectos. Y eso, bueno, creció y empezó a permear en otras áreas y la innovación empezó a ocurrir de mayor manera allá. Bueno, ahí estuve 5 años, 5 años y medio, entre la dirección de carrera y la dirección de este proyecto de exploración tecnológica, y que funcionó muy bien. Terminé agotado, entonces renuncié y armé Duix, que es la consultora enfocada en innovación y anticipación. Y bueno, después llegué aquí a OpenBochef porque eh, yo me acuerdo de haber escuchado o haberme enterado de la formación de Ingeniería 2030 y esto que nació por ahí por el 2015, 2016. Lo conocí, dije, me encantó cómo estaba en ese momento, pero luego desapareció. ¿Ya? OpenBochef había desaparecido del mapa del ecosistema, y cuando vi que Claudio May había asumido, yo le escribí, le dije, oye, me gustaría participar de eso. Bueno, llegó la pandemia, así que ahí nada funcionó mucho. Y bueno, postulé cuando May asumió su rol en Corfo, y quedé, y aquí estamos. Pues en el fondo el proceso ha sido como ir reposicionándolo, y el rol que juega un centro como este, ¿no? Cuando tienes en una universidad grandota como la Universidad de Chile, donde yo diría que la mayoría de las universidades son así, lo hemos conversado con un montón de actores del ecosistema universitario y emprendimiento, es que estas cosas se mueven a pesar de la institución. ¿Ya? Ese es el tema. Se mueven a pesar de la institución porque el emprendimiento, obviamente, más aún en la Universidad de Chile, hay un prejuicio sobre él. Esto ha ido cambiando, por cierto. Esto ya a nivel de vicerrectoría estamos hablando de esto. La vicerrectoría está hablando de esto. La rectora está hablando también de estos temas. Entonces, el decano también lo tiene como incorporado. Pero cuesta, po. Esto es un proceso lento desde la visión tradicional de la universidad hacia lo que debiera ser, desde mi perspectiva, una universidad compleja del siglo XXI, ¿no? Una universidad compleja del siglo XXI no puede no hacer innovación, no puede no hacer emprendimiento y no puede no hacer transferencia tecnológica. Si no, es una universidad que ya está perdida en el pasado. Una universidad que se dice universidad compleja en el siglo XXI debe hacer estas cosas. Y bueno, y el ecosistema está un poco apuntando a esta relación del rol de la academia, como impulsor de cambios y transformaciones en el país, sobre todo a nivel de desarrollo, ¿no? Y eso, yo creo que a propósito de ir pasando el tema de políticas públicas, que es uno de los elementos fundamentales que deben ocurrir, que es esta relación entre la industria, las empresas, la sociedad y la academia, teniendo estas tres o estos elementos que la distinguen como universidad compleja hoy día del siglo XXI, claramente desarrollados y definidos con procesos y con objetivos y con una visión estratégica como universidad hacia adelante. Oye, antes que pasemos al otro, no, no se me apure, colega, no, no. Se Lo que relaciona. pasa es que bueno, casi todos estos temas están ciertamente muy relacionados, digamos, pero un par de reflexiones era, claro, yo he trabajado en varias universidades y en general, sí, todavía hay cierto prejuicio en la academia con temas de innovación y emprendimiento, y pasa esto que tenemos instituciones que son súper estructuradas, y incluso algunas estructuradas como la empresa de los 50, digamos, con unas cosas como parecido a Silo, digamos, y toda la cosa que tiene que ver con innovación es como desorganizarles el esquema mental que tienen muchos académicos y mucha autoridad académica todavía. Y qué bueno que haya el liderazgo, porque cuando se pierde el liderazgo que motiva estas cosas,
son cuando vienen las crisis. Ahora, mi experiencia es que todas estas iniciativas en universidades que son complejas requieren tiempo por el hecho que un poco van y vuelven, digamos. Que el ejemplo de varias universidades con que yo he tenido la suerte de trabajar, digamos, que un poco en algún momento como que desfallecen un poco, tal vez por el tema del liderazgo interno, digamos. Ahora, antes de pasar a las políticas públicas, ¿cómo OpenBOTChef hoy día se relaciona con el entorno, más allá de la universidad, más allá del rol que cumple dentro de la facultad? ¿Cuáles son las líneas que ustedes tienen para relacionarse con el entorno, teniendo en cuenta que la Universidad de Chile tiene un lugar dentro del sistema de generación de conocimiento en Chile que es relevante, digamos, un liderazgo que nadie discute, y a nivel latinoamericano, incluso si uno va a los rankings internacionales? ¿Cómo OpenBOTChef utiliza esa capacidad que tiene la Universidad de Chile, no solo en imagen, sino que en esa fuerza institucional con su relación con el entorno? Nosotros en el objetivo de fortalecer la innovación, parte clave de esta relación con el medio, ¿no? Sobre todo con la industria, que es uno de los desafíos que tenemos. ¿Cómo conectamos la investigación con desafíos reales del entorno, pues, de la industria, de las empresas privadas, de la empresa pública, de la sociedad, de las comunidades, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es fortalecer sobre todo por una necesidad también como OpenBOTChef de ir levantando recursos, ¿ya? Porque esto, más allá del Fondo Ingeniería 2030, requiere de ir generando recursos propios. Por lo tanto, lo que hicimos fue fortalecer la relación con las empresas, ¿ya? Públicas y privadas, en búsqueda de proyectos, ¿ya? Entonces, uno de los actores fundamentales con los que nosotros hemos buscado conectarnos y ser un articulador, uno, de las capacidades propias que tenemos, que esa capacidad propia tiene que ver con innovación abierta, procesos, metodologías probadas y que tenemos una experiencia adquirida sobre eso, y también en las capacidades que tiene la facultad. O sea, y nosotros no queremos, nuestro interés no es convertirnos en una consultora que desde OpenBOTChef hacia afuera ejecuta acciones, pero la facultad o la universidad queda como por detrás, sino que lo que hemos buscado hacer es poner al servicio de las capacidades de la facultad, talentos, tecnología, investigación, con las necesidades del entorno. Entonces, en algunos proyectos van por innovación abierta y ponemos al servicio nuestras capacidades, ¿no? De llevar a cabo esos procesos, ejecutarlos, trabajar con la empresa, conectando con el mundo emprendedor, con otros actores, con nuestro portafolio. Y en otras, cuando hay desafíos complejos que resolver, buscamos conectar con centros, con departamentos, con investigadores e investigadoras de la facultad para hacer proyectos, ¿ya? Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, hemos conectado con las empresas, fortalecido esa relación de manera muy potente, muy sistematizada desde el año pasado particularmente. Y lo otro, bueno, el entorno emprendedor. Nuestro portafolio es abierto a comunidad Universidad de Chile principalmente, pero eso es súper abierto porque pueden ser desde estudiante pregrado, estudiante posgrado, académico, académica, hasta alumni. Y alumni puede ser de que haya salido de una de carrera de pregrado, como un diplomado, como un magíster. Entonces, en realidad, es súper abierto. Y lo otro es que proveemos servicios al entorno emprendedor. Nosotros vendemos servicios de mentoría, vendemos servicios de incubación cuando se ganan un Corfo, por ejemplo, y que Corfo les exige que vayan al entorno a buscar estas capacidades, y ahí nosotros las proveemos como actores. No, estas instancias son cada día más complejas ¿cómo se llama? Y multitarea, digamos, multitask, digamos, porque antes uno esperaba que las universidades tuvieran una incubadora y una OTL, y sería todo, digamos, pero ahora se requieren estas plataformas que son mucho más dúctiles y que miran hacia adentro también, digamos. La pregunta te la dejé un poco capciosa, digamos, para la segunda parte, era sobre los miradas de adentro, pero tú te adelantaste mostrando que el trabajo que están haciendo es un trabajo que tiene harto de ensayo y error, supongo yo. O es mi idea.
hemos funcionado muy lean, en el fondo porque como lean startup, es decir, Ujú. ok, ¿qué probamos? Y esto nace también de una necesidad desde el reposicionamiento de OpenBook Chef, de decir, ok, ¿cómo necesitamos acercarnos a las empresas? ¿Por qué las empresas trabajarían con nosotros? ¿Ya? Porque hay otros actores en el ecosistema que tienen una relación mucho más fluida, cercana y natural con el mundo empresarial, como universidades, nosotros no. Entonces lo que hicimos fue, bueno, invitémoslas, pues, invitemos a las empresas acá, invitémoslas a una jornada pequeñita donde vean que tenemos la capacidad como OpenBot Chef de llevar procesos de innovación abierta, de crear startups, porque eso es lo que hemos hecho también, crear startups desde cero y que levantan inversión, y también de convocar a centros, de convocar a investigadores e investigadoras con expertices particulares que pueden resolver los desafíos que ellos tienen. Entonces, les preguntamos sus desafíos, con esos desafíos hacemos scouting al interior de la facultad y si no están aquí esas capacidades las salimos a buscar en la universidad. ¿Ya? Y tenemos Sí. redes con otras facultades, con Ciencia 2030, por ejemplo, y decir, ok, y los invitamos a 2 horas y media que se sientan, la empresa presenta sus desafíos y los académicos o centros presentan sus líneas de investigación, desarrollo y tecnologías que le pegan a esos desafíos, entonces una jornada súper eficiente para ambos. ¿Ya? Y eso es lo que sistematizamos en el tiempo y eso nos funcionó y nos ha ido funcionando porque hemos ido creando proyectos a partir de esas instancias, ¿no? Toman tiempo, no es algo así como que sale rápido, ¿no? Ahí de repente tuvimos una visita de una empresa en marzo del 2023 y a fines o a inicios del 2024 se empezaron a desarrollar proyectos porque son lentos, pero ocurren y se entiende la capacidad que existe, se genera la confianza que era lo que buscaba y salen proyectos finalmente. Sí, eso lo hemos tocado varias veces en este programa, que el tema de la confianza en Chile cuesta mucho desarrollarla. Sí. Eh, pero bueno, el tema que un poco nos queda por conversar en poco tiempo que nos queda, digamos, es en las políticas públicas. ¿Cómo la política pública puede ayudar? Ya no digo, o sea, uno puede partir de instancias como Ingeniería 2030, que ahora, bueno, está la segunda versión que es los Ciencia 2030 y ahora están los Sociales 2030, que me parece súper bueno, uno que viene en la área social, de las Mm. ciencias sociales, eh, siempre queda un poco más atrás en esta cosa, pero sí, sabiendo que hemos aprendido harto como sociedad y como Estado en Chile, ¿cuáles son los desafíos de la política pública de aquí para adelante para potenciar este tipo de acciones? Digamos? Mira, yo creo que el tema es continuidad, pero yo creo que ha habido un esfuerzo importante y esto que ha trascendido los gobiernos, que eso es súper relevante. Mm. No hemos tenido grandes cambios, ¿no? Como visiones distintas en torno a políticas que buscan el fomento y el fortalecimiento de innovación, emprendimiento, que está mirada mucho más de sistemas nacionales de innovación. Eso es lo que ha ido trascendiendo en el tiempo. Hoy día ya estamos pasando un tema mucho más de descentralización, que era como el paso siguiente, que le queda un tiempo de evaluar cómo va funcionando, pero yo creo que el tema es cómo seguir fortaleciendo y generando incentivos para que ocurra lo que se ha demorado en ocurrir. Yo creo que podemos evaluar las políticas públicas si tienen resultados o no. Lo cierto es que es lento, pero ¿dónde está el problema? ¿No? Ahí hay un elemento que no siendo un experto en políticas públicas, pero sí muy interesado con cierto estudio en el ámbito, eh, creo que se están estableciendo estos vínculos correctos que buscan la política pública incentivar, ¿no? Desde el lado de la investigación aplicada, ya está el ámbito de la investigación, que es su mundo, y ahí hay cosas que decidir y ver si es que todo el tema de becas Chile, si devuelven o no devuelven, el venir de vuelta a Chile, etcétera. Eso hay una discusión relevante que tomar. Pero ya cuando empezamos a avanzar hacia investigación aplicada, creo que hay una intención correcta de que esa investigación aplicada nazca con una articulación con el entorno, ¿ya? Que son los fondos FONDEF, por ejemplo, los FONDEF IDEA, los FONDEF ITEC, los FONDEF de tecnologías avanzadas, buscan eso. O sea, tú te postulas con una relación con una empresa, eso me parece súper fundamental.
Por otro lado, los fondos de innovación de la Gerencia de Innovación de Corfo, que buscan lo inverso, ¿no? Buscan, o sea, no lo inverso, buscan la vuelta. La empresa postula y se adjudica un proyecto de innovación que tiene mayor posibilidad cuando lo articula con un centro de I+D o con la academia, ¿no? Porque estamos buscando innovación sofisticada. Ya no es innovación cualquiera, una innovación con un grado de sofisticación mayor que requiere de estas capacidades de investigación aplicada orientada a los desafíos particulares de la empresa. Entonces, esas cosas, como tanto de la oferta como de la demanda, ¿no? Los eh, programas de un lado y de otro están buscando esta conexión. ¿Para qué decir el mundo más del startup, ¿no? Con un avance hacia la brecha que yo diría que es fundamental hoy día, que es la parte de inversión, ¿no? La inversión, en Chile no tenemos inversión de riesgo, por lo tanto, cuando hablamos de startup, eh, tanto de emprendimiento basado en ciencia y tecnología como startup dinámica o innovadoras que no necesariamente tienen esta vertiente más científica, son de riesgo, ¿no? Son de mayor sofisticación, tienen una capa de innovación que implica incertidumbre, por lo tanto, el no tener un entorno de inversión que tome en consideración estos aspectos, genera ahí una brecha importante, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que hacer también desde el punto de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué? Hay un tema cultural, lógicamente, eh, pero atraer quienes culturalmente a lo mejor tienen mayor disposición a invertir, ahí hay algún un espacio de oportunidad. Yo creo que ¿dónde están? Las empresas no están innovando, lo están haciendo cada vez más. Nuestros indicadores parecieran ir aumentando, se está usando cada vez más la ley de I+D, eh, pero es insuficiente, ¿no? Y aquí la discusión esto, con todos los actores que están más bien en el ámbito corporativo de la innovación, ¿no? La brújula, las agujas de todos los indicadores no se están moviendo, se mueven poquitito. ¿Ya? Ya Sí, llevamos, el año de la innovación fue el 2012, ¿no? En el gobierno de Piñera, 2012 fue el año de la innovación. Entonces ya llevamos 12 años en el que se asumió como una cuestión muy de país que la innovación era el rumbo para el desarrollo, sobre todo el desarrollo inclusivo, desarrollo sostenible, pero eso, la aguja no se ha movido, más bien se ha mantenido constante, ¿no? Sobre todo a nivel de las empresas, las pymes, ¿para qué decir? Industrias que aún más, ¿no es cierto?, de diferencias por industria, industrias que están pero completamente retrasadas. O sea, ahí yo creo que hay un tema de análisis de por qué esto no está ocurriendo, más allá de lo cultural. ¿Cómo resolvemos ese tema cultural? oye, el punto sobre, bueno, resumiendo un poco, haciendo un breve resumen, uno es el capital de riesgo, digamos que todavía es hay quienes afirman, y dentro de las conversaciones difusas también hay quienes han afirmado que han evolucionado y han mejorado. Yo me acuerdo cuando empezaron, el perfil de los inversionistas era gente que venía de los sectores más tradicionales, entonces al final Inversión no es exactamente, inmobiliaria y listo. claro, o comercial, digamos, entonces no. Y claro, pero de todas maneras nos falta un salto ahí importante porque todavía sigue faltando capital privado en temas de innovación y eso se da también en el tema del gasto en I+D que hacen las empresas en Chile, sigue siendo muy bajo. Yo en mi tesis, digamos, uno de los elementos que tomaba para el desarrollo era el tema de inversión en I+D, digamos, pero cuando estoy haciendo una cosa con la región europea y al final uno de los indicadores más clave para el desarrollo, para que la innovación sea un factor importante en el desarrollo de las regiones, es el porcentaje de I+D financiada por los privados. Digamos. Entonces, las empresas financiando I+D, que al final es parte del desarrollo para llegar a la innovación, digamos, pero es meterle plata ahí donde todavía el mundo privado está un poco atrás. La ley de I+D ha mejorado bastante, pero todavía tenemos indicadores que son están muy atrás, digamos. Eso hay que, parece que ser uno de los dos patas con que estamos cojeando, digamos, de las 100 pies que tiene el problema. Yo creo que ahí hay algo interesante que está haciendo
ANID, por ejemplo, en estos instrumentos que, que de alguna manera conectan academia e industria. eh, y es que uno de los elementos quizás de barrera de entrada para este mundo son los procesos, ¿no? Los procesos que de repente son complejos, no se entienden desde los conceptos, o sea, TRL, ¿ya? TRL como no es un concepto que se lo enseñan a todo el mundo, ¿no? Uno lo adquiere en la medida que está metido en el mundo, pero una empresa que te pidan, no sé cuál es el grado del TRL con el que entras y con el que sales, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces hay un tema de conceptos, de lenguaje, pero otros son los procesos, ¿no? La burocracia inherente a postular este tipo de cosas que a veces pueden ser una barrera de entrada importante, ¿no? Y ahí a lo mejor hay elementos de mejora. Yo creo que hay algo interesante que es lo que ha hecho Anit, que es este proceso de como de prepostulación, como que tú postulas con un anteproyecto y ellos te dan feedback antes de la postulación. Eso está partiendo hace poco, pero yo creo que puede ser como un elemento que cambie, que pueda generar una subida en la postulación y en la adjudicación también, ¿no? Como procesos. Porque creo que efectivamente hay un tema de desconocimiento del lenguaje, la terminología y además de los procesos asociados, ¿no? Porque que son, digámoslo, excesivamente burocráticos, muy duros, que está bien, ¿no? Hay que cuidar la plata, la plata de todos los chilenos en ese proceso, pero hay que pensar en el fondo de cómo disminuimos esas barreras de entradas para que esto ocurra en mayor medida, sobre todo en las pymes, ¿no? En las pymes es aún eh, con un foco aún más centrado en la operación diaria, cotidiana, de la explotación del modelo de negocio que tienes como funcionando, sin sacar la cabeza a mirar un poquito hacia otros ámbitos que te permitan innovar o generar una incorporación dentro de tu estrategia, elementos de qué es lo que viene, ¿no? Hacia dónde me podría ir, qué elementos me van a cambiar mi negocio, ¿no? ¿Cómo innovo en mi producto, en mi servicio? Cómo están cambiando los consumidores, etcétera, o qué nuevas tecnologías puedo incorporar para ser más eficiente. Eh, y eso yo creo que hay un elemento que me parece interesante lo que está haciendo la NID y que requiere un tiempo para poder evaluarlo, el éxito o el fracaso de esas medidas para ir generando estos pequeños saltos que efectivamente yo creo que está ocurriendo. Si uno lo mira desde el punto de vista optimista, y analiza lo que está ocurriendo con la ley de I+D, con los distintos instrumentos, esto está aumentando, lento, pero Pero la entendiendo. evolución de la NID ha sido súper interesante, digamos, desde que cambió, al principio uno pensaba que iba a ser un cambio de nombre, lo de CONICIT a NID, pero se ha desarrollado mucho más como agencia de lo que uno esperaba en un principio, digamos. Creo que el proceso es lento, pero ha sido por lo menos desde mi punto de vista, más interesante de lo que en la adaptación de algunas cosas mucho más en fino, digamos, Sí, y en detalle, digamos. nuestras agencias en ese sentido están a años luz de los otros países de Latinoamérica, ¿no? Bueno, Uruguay se está metiendo en esto hace unos años, pero está básicamente tomando como referencias muy directas de lo que hace Corfo y ANID en Chile. Colombia, bueno, también está avanzando a pasos agigantados en ir conformando su ecosistema público de apoyo. Pero yo creo que Chile ha hecho la Una buena pega, pega. una buena pega, eh, por los distintos ámbitos que buscan este impulso, eh, pero es lento, ¿no? ¿Cómo se acelera esto? Creo que ha sido más lento de lo esperable. Para ir terminando, yo creo que hay unos elementos que están en el tipo de instrumentos que manejamos, estamos muy bien, pero en instrumentos más complejos como clúster o como, como, como agencias regionales de innovación que tuvieran un poco más de protagonismo en inversión, Mm. digo, más directa, digamos, un apoyo más directo a grupos de empresas o tipos de empresas. Yo creo que ahí
Todavía nos falta, digamos, que uno ve la experiencia sobre todo europea a nivel nacional, pero también a nivel regional. Creo que hay actores estatales que nos siguen faltando, digamos. Sí, Porque entiendo que Corfo y Anid hacen una pega bastante buena, digamos, y tienen una. Ahora, hay cosas que en cada uno de los instrumentos uno podría mejorar, digamos, no, y los por supuesto. usuarios. Y yo creo que ahí también nos falta una forma de que estas instituciones tengan un mejor feedback del ecosistema, Del digamos. usuario. Sí. Yo se lo he dicho un par de veces a gente que trabaja en ambas, digamos, sobre todo el Corfo, que tengo más conocido. ¿A ustedes les falta de vez en cuando sentarse y preguntarle a los usuarios, a los expertos, a lo que sea, digamos, cómo ven estos instrumentos y por dónde podrían manejarlo, digamos, mejorarlo? Súper de acuerdo. Yo creo que eso es justamente uno de los aspectos importantes de cómo involucrar procesos que les permitan retroalimentar y ver cambios lean, ¿no? Entendiendo que el sistema público no puede funcionar muy lean, pero algo Claro, que te permita ir probando. Y también yo creo que los CDPR, los Comités de Desarrollo Productivo Regional, ahí hay una apuesta interesante de cómo los recursos los define a nivel regional. La preocupación que yo tengo es que los ecosistemas a nivel regional no son todos iguales, no están todos en el no, mismo nivel. nunca Entonces, nos están, digamos. O sea, eso es parte de la. No, tenemos varias dificultades en eso a nivel regional. Nosotros tenemos regiones que son muy pequeñas, digamos, y tienen problemas de masa crítica y eso no es solucionable, pero cuando uno lo mira como sistema de innovación, hay algunos que son tan integrados, digamos, no los vaya a poder separar nunca, a pesar de que se crearon regiones. Y lo otro es que claramente somos un país que tenemos regiones muy distintas en todo sistema, en todo orden de cosas, digamos. Y lo otro es que, claro, los comités de desarrollo productivo tienen, pero yo creo que ahí tienen un problema también, hay un diseño que está muy desactualizado, digamos. Yo creo que ahí hay un una tema. oportunidad de mejora. Sí, sí. Fue una buena lección aprendida de Innova Bio, porque el modelo esencialmente Innova Bio un poquito Claro. mejorado de la última versión del 2014, pero yo creo que está. Ahora, hay muchas regiones que ese modelo les va a servir unos cuantos años más porque todavía están en una etapa de formación Claro. del sistema muy embrionario, digamos, tienen pocos centros de investigación, tienen poco. Pero bueno, Sí, yo pues. la última Y pregunta ahí que te quiero hacer. ¿Ah? creo que ahí el problema, que lo que empieza a pasar es que finalmente igual termina centralizándose, porque como no tienen la capacidad, termina esa capacidad siendo adquirida desde Santiago, ¿no? Entonces los recursos en realidad queda una capacidad a lo mejor, pero los recursos igual quedan en Santiago. Es como Sí, nosotros sí, proveemos, actuamos como laboradores del ecosistema, pues nosotros como Chef, entonces nos pagan por servicio y eso sí, ocurre a sí. nivel nacional. Todos los proveedores los regionales vienen de El, Santiago igualmente. yo tengo un paper, no, en realidad una presentación que terminó en paper, digamos, como paper, una presentación, un congreso que habla de eso, de cómo los FIC van desde una región a otra y cómo se relacionan los sistemas de innovación a través de la generación de conocimiento, sobre todo en regiones más chicas donde no tienen hoy día y es muy probable que no tengan todas las capacidades que necesitan de generación de conocimiento y van, claro, principalmente Santiago, pero hay otros, Valparaíso está súper metido en algunos temas, digamos, la región y Biobío también, entonces hay varios sistemas interconectados en Chile, que está, eso es bien, sobre todo en temas de, como bien específicos, en algunos, por en temas de geología y de otras cosas más, yo no investigué Sí, mucho los temas específicos, pero que claramente, digamos, claro. mostrado en la evidencia. Digamos. Y algo criticado por las regiones. Sí, lo que pasa es que yo creo que es poco transparente todavía. Yo creo que hay que transparentar que algunas cosas uno se integra, digamos, y es natural que se integre y que se pueda integrar con sistemas internacionales, con otros sistemas nacionales, otros sistemas regionales. Lo Mm. importante es que la decisión sea clara. Voy a generar capacidades de generación de conocimiento aquí en la región para esto que es clave. Sí, pero como soy una región que tengo ciertas limitaciones, probablemente, pero si uno quiere pegar el salto, digamos, el país completo tiene que vincularse ¿cómo se llama? A redes internacionales. Por lo tanto, Sí. lo importante a veces no es si se hace o no en Santiago, sino que o en otras regiones, si se hace con la perspectiva de que sea una generación de conocimiento que quede la generación de valor que dé en la región. Digamos. Claro. Yo creo que eso es porque transparentamos poco ese tipo de cosas, digamos y la discutimos poco. Bueno, uno de los espacios para discutir, Ciudad Difusa nació para discutir eso, así que yo creo que Sí. me dejaste un buen tema, vamos a buscar un par de invitados Sí, pues yo creo que regionales, regionalistas duros para debatir el tema.
para no quitarte más tiempo, Alejandro, porque ha sido muy amable. No, entretenido, me encanta conversar de estos temas. Sí, y yo creo que nos quedaron algunos temas, digamos, para futuros encuentros. Y la última pregunta siempre tiene que ver con a quién crees tú, y súper abierta, digamos, a quién crees tú que deberíamos invitar a conversar a Ciudad Difusa. El que tú estimes, la persona que tú estimes, lo que tú creas, digamos. Un poco difícil, porque hay tantos actores. eh, sí, yo creo que poniendo en la coyuntura, uno, dependiendo de las visiones, pero yo creo que hay una apuesta interesante en el rol que puede jugar Startup Campus, ¿ya? Eh, Todavía hay un desconocimiento sobre lo que es, lo que no es, ¿ya? Yo mismo tuve algunas visiones medias encontradas, eh, pero en lo que entiendo y lo que me ha comunicado más directamente de lo que es Startup Campus, creo que puede jugar un rol importante en llenar una brecha, sobre todo en el emprendimiento de base científico-tecnológica que es intensivo en recursos, en laboratorios, en capacidades más avanzadas, como en el ámbito de biotecnología, por ejemplo. Y creo que ahí hay un elemento que puede jugar un game changing dentro de nuestro ecosistema. Así que ahí la Francisca Contreras propongo como siguiente invitada, que es la directora ejecutiva de Startup Campus. Sobre todo para Bueno, que nos enteremos desde ella buen punto. abiertamente, ¿no es cierto?, Yo, de yo, cuál es yo la lo voy a hacer visión. que no, ni no voy a adelantar, digo, tengo una visión un poco crítica, ¿ya? Pero me ha dado un buen desafío de hablar con ella y ver que la idea es entender mejor cuál es la postura del proyecto. Yo no lo he visto en su Por eso yo totalidad, creo que pero necesita de espacios para que podamos eh, entender bien el foco. Yo entiendo bien ciertos aspectos porque en algún momento lo conversé con Francisca y con otros actores que en el anteproyecto de esta cuestión, pero luego lo que se fue comunicando más abiertamente, habían ciertos ruidos que me hicieron. el principal ruido es que la cercanía al Palacio de la Moneda me parece atroz, digamos. O sea, no es, o sea, ellos, un penquista de la ladura, digamos, como yo, digamos, todas esas cosas que se hacen en el centro de Santiago o en Santiago propiamente tal, digamos. Lo único que espero primero es decir dónde está la compensación, digamos, no, yo Claro, pero soy mira, súper en, honesto. en pos, ¿por qué lo propongo? Porque en pos de que si hay ruido que no corresponde, bueno, hay que eliminarlo. Yo creo que Sí, tu ciudad difusa que va dirigido a quienes estamos interesados un poco en estos temas, creo que es relevante abrir todos los espacios de conversación que existan para que esto que desde mi punto de vista puede jugar un rol súper relevante, em, en el fondo nos enteremos bien de las capacidades que van a quedar instaladas y cómo contribuimos también a que eso ocurra, porque estamos todos en la posición de contribuir al desarrollo sostenible, inclusivo del país desde nuestras veredas, ¿no? Desde el emprendimiento, desde la ciencia, de la tecnología y la innovación, que eh, son la manera de lograrlo. sí, la verdad es que yo, bueno, sí, pero en eso comulgamos con la misma línea, digamos. Yo creo que sin innovación el desarrollo sostenible no es posible, digamos, y eso requiere tecnología, como la gente entiende la innovación, pero requiere muchas cosas más que no son tecnología, que son conversar mucho entre otras cosas. Así que, bueno, quiero agradecerte por este rato que has dedicado a reflexionar sobre la innovación y sobre el emprendimiento, y agradecerte la gentileza de tomar en una agenda que se ha ocupada, digamos, y entiendo que nos vamos a ver luego en alguna ocasión. ¿No? Nos Eh, veremos, nos veremos. Así que bueno, seguiremos en contacto. Un abrazo grande y muchas gracias por la participación. No, muchas gracias por la conversación, Rica. Siempre es grato conversar con personas además que saben y que están metidos en el ecosistema y que compartimos ciertas visiones. Así que todo espacio
muy, muy agradecido de poder contar qué es lo que estamos haciendo también como OpenWeb Chef y a nivel personal también, qué es lo que me mueve para poder, desde el punto de vista profesional, personal y también político. Un abrazo. Abrazo, Gracias por todo. que estés bien. Ciudad Difusa es una plataforma de difusión de contenidos sobre innovación y ciudad creada por el Dr. Juan Yamil Sandoval.